Bueno, muy buenas tardes. Alina, ¿cuántas personas, cuántos asistentes están? En estos momentos, doctor, estamos con 401 personas. En la plataforma se están sumando 405 en estos momentos. Bueno, hoy es el 9º día de las charlas realizadas por nuestros propios operadores para explicar los distintos temas de nuestro Código Procesal Civil y Comercial que entrará en vigencia el 1 de diciembre del 2021 en toda la provincia. Y para eso debemos estar preparados, saber, conocer, debatir y por supuesto van a quedar dudas que vamos a ir desentrañando, interpretando y aplicando a través del tiempo, en los casos en concreto. Hoy agradezco a la Comisión de Implementación que nos acompañan, que son los doctores Edgar Parra, Mirta Allende y Andrea Ferreira. También hoy exponen el ingeniero Santiago Carniel, director de informática del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, quien está trabajando en desarrollo propio. Y sobre cómo llegamos y cómo entramos el 1 de diciembre, con qué tenemos, con qué sueños o con qué proyectos, y de ahí en adelante. También nos acompañará hoy el doctor José Osvaldo Ledesma, juez de Itaebaité, de Verón de Estrada. Karina Barrios Olivo, juez secretaria del Juzgado Civil y Comercial número 8 de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, y los doctores Gabriel Saade, juez del Juzgado Civil y Comercial número 1 de la ciudad de Goya, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Goya y con competencia en la ciudad y alrededores. Como también hoy expondrán la doctora Valeria Di Bernardo, secretaria relatora del Juzgado de Menores número 1 de nuestra ciudad. Así que comenzamos. Alina, ¿estamos todos preparados? Los PowerPoint de todos los ponentes. Exactamente, sí, ya está. En estos momentos está preparado el ingeniero Santiago Carniel, lo vamos a escuchar. Bueno, Santiago Carniel, somos todos oídos. Bueno, buenas tardes. Te escuchamos. Gracias por el espacio. Así que bueno, un saludo a todos y esperemos por lo menos tratar de ser claros a la hora de exponer esta presentación. La verdad que es un desafío en sí mismo poder tener que hablar en lenguaje humano con cosas técnicas, pero vamos a hacer el intento. Voy a tratar de no entrar en cuestiones técnicas que se están haciendo y que se van a hacer más adelante para pasar a enfocarme en todo lo que significa para la Dirección General de Informática y los equipos que están trabajando en distintos proyectos, asumir y afrontar estos desafíos que no son menores, porque implican cambiar la historia de una organización que viene haciendo las cosas de la misma manera desde hace mucho tiempo. Entonces, confluir en un cambio tan profundo con las herramientas tecnológicas que se tienen, sinceramente no es sencillo, pero bueno, vamos a trabajar para que eso suceda y para que a través del tiempo podamos llegar a la situación óptima que nos hemos fijado ya el año pasado y en los planes que se diseñaron. Puntualmente, lo que quise enfocar en esta presentación es cómo afecta, digamos, cómo informática toma un proyecto. Este es un proyecto más, muy importante claramente, pero es un proyecto más dentro de todos los proyectos que informática está asumiendo. Y cuál es la visión y cuál es la forma de gestionar los proyectos para que sean controlados, sean medibles y podamos llegar a lograr el éxito en el menor tiempo posible. Obviamente que estamos hablando de un proceso de transformación
y que estos procesos pueden ser, digamos, condicionados por los factores externos, factores internos, porque se cuestionan los resultados que se obtienen, porque el costo operativo y económico cada vez es más alto, o porque nos damos cuenta que de seguir haciendo lo mismo y de la misma forma siempre obtendremos idénticos resultados, en un contexto que cada vez espera más y mejores servicios. En definitiva, sea cual fuera el origen, para que suceda siempre es necesario que haya un motivo, que exista un propósito, una necesidad de transformarse, de evolucionar. Y esto es lo que claramente está sucediendo. Existe un propósito. Yo pensaba hoy, si no hubiese salido este Código Civil, probablemente estaríamos diagramando la evolución de una manera en el aire, porque había que evolucionar, porque naturalmente hay que evolucionar, pero fíjense que habiendo un propósito claro y definido, cómo todos nos estamos organizando y alineando para que esto suceda. Entonces, es importante resaltar cuándo se dan los procesos de transformación y qué se necesita para que las cosas realmente se hagan realidad. Hablando de la transformación, que no se dan de un día para el otro, ni se detienen, suelen ser costosos, difíciles y pueden durar años, dependiendo de cuán profundo sea el cambio. Pero a diferencia de la transformación biológica que se da naturalmente, en las organizaciones intervienen factores múltiples que lo hacen muy complejo, como puede ser la realidad imperante que no se puede obviar ni detener. Nosotros estamos en un proceso donde no podemos mirar hacia el costado y poner cosas nuevas y empezar a funcionar. Tenemos que sostener lo que se viene haciendo, tenemos que sostener la tecnología existente y tenemos que adecuarla para que nos dé la posibilidad de salir airiosos de este proyecto. El trabajar con personas, con emociones, historias, intereses, factores culturales, factores generacionales, factores tecnológicos, como dice ahí, que condiciona cómo hacer las cosas, y bueno, factores económicos que muchas veces limitan lo que se puede y no lo que uno quisiera. Segundo. Un segundo que... Ahí está. Ahora bien, para que un proceso de transformación tenga éxito, hay que alinear estos tres factores claves, que son las personas, ¿no es cierto?, motivarlas, convencerlas de que el cambio es necesario. Debe estar claro el propósito, pues su adhesión, como dice, genera un efecto multiplicador. Los procesos, entender que todos los proyectos de transformación afectan a los procesos y la manera de hacer las cosas, y la tecnología, que es el medio para soportar el cambio. Ahora, es importante resaltar que no hay cambio tecnológico si primero no se define y no hay una buena definición hacia dónde queremos ir. Entonces, acercándonos a lo que implica a la DGI, digamos, este proceso de transformación, ¿no es cierto?, tan compleja como sabemos que es, tiene que haber un propósito, como dije hoy, claro y definido, un objeto, algo, un servicio, un proceso, en este caso un código procesal que hay que implementarse, y posteriormente tiene que haber una decisión. Sin estos factores no habría ningún tipo de cambio posible. Y dependiendo de cuál sea la naturaleza del cambio, tenemos que entrar ahí sí a trabajar en materializar a través del propósito y de la decisión adoptada, en definir cómo estamos, en definir las metas o objetivos que sean cumplibles, en definir estrategias, planes de acción, equipos y responsables, definir plazos y prioridades, definir los mecanismos de comunicación, definir los mecanismos de instrumentación, los mecanismos de control y retroalimentación. Todos estos conceptos son lo que hacen a un proyecto y es lo que la Dirección Informática en este caso se está ocupando, y por eso hablar a veces de Forum, hablar de Urix y demás, no es solamente un sistema que lo vemos, sino que atrás hay toda una serie de tareas que hay que ordenar, hay que priorizar y hay que ejecutar. Para una dirección de informática, sea cual fuera el proyecto, estamos hablando de todos estos componentes. No lo voy a mencionar para no demorarme, pero lo pueden ver. Pero lo mejor que nos puede suceder es que es lo que está pasando. Estamos alineados a un propósito mayor, a un objetivo mayor, que es la implementación, donde todos transversalmente estamos
de alguna manera afectado. Es como que así se alinean los planetas, se da visibilidad, y no es un proyecto de informática, sino es un proyecto de todos, porque nosotros no vamos a hacer nada si no tenemos la claridad de las definiciones lo más precisa posible para saber dónde tenemos que actuar. Entonces, ahora bien, tenemos un propósito definido, que es la implementación del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Y cómo nos impacta? Un poco teniendo en cuenta lo antes dicho. Tenemos el objetivo general o propósito, tenemos la situación actual, definimos metas, estrategias, los proyectos, las tareas que están asociadas al proyecto, la implementación, el control y vuelve a empezar. Por eso, esto es un ciclo que no va a terminar por un buen periodo de tiempo, porque a su vez tenemos un propósito aún mayor, que es el desarrollo de un nuevo sistema. Obviamente que esto nos cambió el eje, nos cambió las prioridades, tenemos que pensar ahora en salir con lo que tenemos, mientras se sigue el curso del desarrollo propio, que ya en el fuero penal está en un alto grado de avance. Entonces, para poder ordenarnos y para poder entender de qué estamos hablando, nosotros de la Dirección Informática nos pusimos nuestro objetivo alineado con la implementación del código, el cual claramente es llegar al expediente electrónico para lograr reemplazar al expediente papel en su totalidad por archivos digitales, arbitrando los medios necesarios para que todas las partes involucradas tengan acceso a la información de manera confiable, oportuna y controlada, basada en las regulaciones y reglamentaciones vigentes. Para lograrlo habrá que ir adecuando los procesos y los sistemas existentes mientras se diseñan y desarrollan las soluciones más óptimas y eficientes, aprovechando al máximo las tecnologías disponibles que permitan alcanzar el objetivo. Debemos, por tanto, entrar en un proceso de mejora continua con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, buscando las mejores alternativas técnico-económicas en pos de simplificar las tareas operativas y maximizar la capacidad de hacer justicia, que en definitiva es el principal fin del cambio. Creo que con esto resumo cuál es el objetivo de la informática que está alineado con el objetivo de la organización. Ahora bien, tenemos que empezar a focalizarnos en qué podemos hacer ahora, después y por último. Entonces nos planteamos el primer objetivo, que es el objetivo a corto plazo, lograr una implementación controlada el 1 de diciembre, haciendo los ajustes mínimos necesarios para llegar con el plazo que tenemos. A mediano plazo, instrumentar las mejoras que permitan tomar la decisión de erradicar el papel en la conformación del expediente, y a largo plazo reemplazar los sistemas actuales e implementar un sistema único totalmente digital e integrado. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque, digamos, desde la concepción que tenemos del trabajo, en cuanto a cómo nos organizamos con todos los proyectos que tenemos, nunca debemos olvidarnos cuál es el fin último. Tenemos que trabajar duramente para poder ir cumpliendo las metas, pero sin dejar de tener presente que el objetivo final es llegar a la integración total y llegar al expediente electrónico realmente digital y con una tecnología innovadora que nos va a permitir seguir evolucionando cada vez más. Entonces, claramente hay una simplificación de todo esto, que es, nosotros buscamos entradas digitales, conformar los expedientes electrónicos a través de documentos, imágenes, videos, procesar la información y obviamente buscar salidas digitales, que parece tan sencillo y que es lo que tenemos que buscar. Ahora bien, como dije en toda la primera parte de la presentación, ¿cuál es nuestra situación actual? Que también me pareció importante dar a conocer, porque por ahí, con toda razón, el operador, digamos, los usuarios ven los sistemas con problemas, ven sistemas que son lentos, ven información que por ahí no la tienen, que tienen que llamar a la mesa de ayuda. Es decir, hay situaciones caóticas con las que convivimos diariamente. Entonces, esta es nuestra situación a hoy, y por eso este proyecto es complejo en sí mismo, más allá de que pareciera que se pueda hacer un día para el otro. Sin embargo, yo que estoy hace poco acá, entiendo por qué no se hizo antes, o por qué, digamos, no es tan sencillo dar el salto,
para que podamos lograrlo y que ahora, gracias a este propósito, tenemos que hacerlo ineludiblemente en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos bases distribuidas en toda la provincia, con expedientes moviéndose de un lado para el otro, expedientes que hoy están en Yurix. Tenemos distintos componentes que hacen a la interacción con los juzgados, a través de los mails, el papel, el YOL, el forum, bueno, todas las herramientas, organismos y actores que son conocidos y que digamos, terminan siendo un caos a la hora del día a día para los propios usuarios. Si hay algo que tengo yo, que lo puedo decir con orgullo, es que soy muy empático con el usuario. Realmente siempre estoy pensando en cómo podemos mejorar, simplificar y ayudar para que, y eso son en las charlas de equipo que tenemos en la DGI, yo nunca dejo de recordar que somos un área de servicios y que lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar la actividad de los que realmente están poniendo la cara digamos, en el día a día. Ahora bien, volviendo a esto, nuestra situación actual es que tenemos arquitecturas diferentes que limitan la estandarización, múltiples bases de datos distribuidas geográficamente, repetición de tareas de configuración. Cada vez que hay una actualización en Yurix y tiene que replicarse en toda la provincia, es enorme la tarea que se tiene que hacer porque hay que entrar en todas las bases de datos, actualizarlas, probar, dejarlas configuradas. Es decir, el trabajo operativo que tiene la dirección informática es enorme, con lo cual es una gran desventaja desde el punto de vista del mantenimiento y por eso también son todas las oportunidades que tenemos para llegar al desarrollo propio y poder erradicar esta situación actual que hoy tanto nos afecta. Entonces, información duplicada e inexacta, compleja extracción de información estadística, desconexión con los sistemas de grabación de audiencia, complejidad para la administración de concurrencia de salas de audiencia, escasa o nula interconexión entre los sistemas propios y externos, costosa configuración de nuevos modelos, materias en todos los organismos de la provincia. Si vamos a la situación actual, uno dice, pero es imposible llegar al expediente electrónico el 1 de diciembre. La respuesta es no. La respuesta es, vamos a salir, digamos, no tenemos el escenario ideal, no tenemos la situación óptima, pero con lo que tenemos podemos hacer algo. Le quedan 5 minutos. Sí. Por eso hemos definido algunas estrategias, siguiendo con el lineamiento de cómo nosotros encaramos los proyectos. Estrategias a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Las estrategias a corto plazo es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Utilizando los sistemas existentes. Analizar y desarrollar las adecuaciones necesarias en los sistemas para que exista integración y acceso a la información digital con la menor cantidad de canales de entrada y salidas. Dotar a las dependencias de los elementos de digitalizaciones necesarios. Dotar a las dependencias de las herramientas para la grabación de audiencia. Disponibilizar un sistema de agenda de audiencias unificado. Iniciar las pruebas de dependencias pilotos, reglamentar los procedimientos. A mediano plazo, continuar con las adecuaciones que sean necesarias en los sistemas existentes en función de las necesidades que surjan, con el fin de suprimir la presencia del papel e implementar en las restantes dependencias. Iniciar el desarrollo propio de un sistema único e integrado. Y a largo plazo, reemplazar los sistemas actuales por el nuevo sistema. Lograr el propósito, pero con una herramienta totalmente integrada y moderna. Ahora, este es el plan de tareas, digamos, ¿qué es lo que se ve y qué es? Yo siempre utilizo el modelo del iceberg, porque realmente uno habla de forum, Yurix, cliente-servidor, Yurix web, el YOL, pero de lo que no se ve es lo que, digamos, tenemos que hacer y que es una buena oportunidad para, digamos, informar de por qué se trata de un proyecto complejo y que necesita que todas las partes estemos alineadas con los objetivos y las tareas que se definieron. Entonces, lo que estamos trabajando es analizar la infraestructura, si tenemos los almacenamientos disponibles, tenemos la capacidad para empezar a soportar los videos en forma masiva, los enlaces de comunicaciones, ver si hay que aumentarlos, porque los videos obviamente pueden empezar a viajar de un lado a otro, el relevamiento e instalación de las salas de audiencia que ya se está trabajando, relevamiento de los circuitos nuevos, materias y procesos, los modelos nuevos en Yurix,
En Forum estamos viendo los relevamientos de los circuitos nuevos, estrategias de integración entre Forum, Jurix Web, cliente-servidor y Forum, firma digital, los nuevos modelos, adecuación de Jurix cliente-servidor para publicación de los PDFs en YOL, adecuación del sistema de turnos para agenda de audiencias, preparación de ambiente para las pruebas, testing de todas las adecuaciones e integraciones, implementación, guías, instructivos, capacitación. Y además, evaluar y adquirir herramientas de digitalización, necesidades de adquisición de celulares, nuevas necesidades de cableado para la sala de audiencia y los planes de contingencia de Jurix, Forum e Invenient. ¿Hacia dónde vamos? Ya con esto voy cerrando. Vamos al proyecto que se presentó en 2019, que es el desarrollo propio con un sistema donde se ve muy lindo, pero es muy complejo, pero que erradicaría todos los problemas que estamos teniendo hoy y digamos que nos está poniendo ciertas trabas a la hora de integrar todo lo que tenemos, pero desde la Dirección de Informática estamos convencidos de que lo vamos a lograr, estamos convencidos que en un futuro no muy lejano, la experiencia con Criminis, digamos, estamos viviendo internamente una experiencia muy buena porque de 5 sistemas que hoy están funcionando por separado, donde operativamente tienen que cargar los expedientes Criminis, los integra en su totalidad, hasta incluso la posibilidad de ver los videos de audiencia desde el mismo sistema, sin tener que manejar un solo papel. Con lo cual, creo que estamos abriendo las puertas para un futuro. Estamos trabajando fuertemente en la nube judicial, que estamos trabajando con AWS para implementar los nuevos desarrollos en la nube y poder brindar accesibilidad a toda la justicia. Estamos trabajando, ya estamos cerrando un proyecto de chatbot para que el justiciable tenga acceso a información, tenga acceso a consulta, y puedan automatizarse también a través de esa herramienta ciertas operaciones que hoy se hacen en forma manual. En fin, no me voy a demorar mucho, simplemente también ver que el área de informática está con un montón de proyectos que están en curso. Por eso es importante resaltar la gran labor que está haciendo el equipo de trabajo, cómo estamos organizándonos. Y esto es lo que mencionaba hoy, que es justamente la gestión de un proyecto para que las cosas se terminen en tiempo y forma y podamos llegar al 1 de diciembre con la mejor solución posible dentro de la realidad que tenemos. Acá se ve bien todo lo que involucra este proyecto, que obviamente el usuario dice Forum, dice Jurix, integrar, yo quiero que pase de Jurix a Forum, de Forum a Jurix, que se vea en YOL. Bueno, para informática implica un montón de tareas que ya están definidas, ya están medidas, todas las identificadas, las salas de audiencia, las salas de grabación, lo que hay que comprar, la agenda, cómo se va a hacer, la conectividad, todo lo que hay que trabajar sobre firma digital, la gestión de usuarios, la capacitación, las etapas de implementación y el post-implementación. Así que bueno, con esto me despido, esperando, no dije nada en concreto, pero por lo menos creo haber tratado de expresar que estamos trabajando al igual que todos para que esto salga adelante. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a seguir en contacto y para que nos cuente la evolución que tengamos y por lo menos la última semana de noviembre, la segunda quincena de noviembre, para ver otra charla de este tipo, para que los operadores del sistema, jueces y funcionarios, sepamos cómo iniciamos el 1 de diciembre. Así que muchísimas gracias. Bueno, a continuación los vamos a escuchar al doctor José Osvaldo Ledesma, es juez de Verón, de Paz de Verón La Estrada. Alina. Sí, está ya el doctor Ledesma, vamos a pasarle ya tiene la organización como para subir su PowerPoint. Doctor Ledesma. Perfecto. Bien. Buenas tardes, doctora Montórzano, muchas gracias.
y muchas gracias de nuevo a los tres ministros coordinadores de esta actividad. Voy a pasar a compartir el soporte de mi presentación. Un momento. Me avisa si lo ve. Sí, se empezó a ver, doctor. Bien, perfecto. Bueno, en el escaso tiempo con el que cuento voy a tratar de hablar básicamente uno de los componentes del expediente electrónico, sobre lo cual va a hablar la doctora que me va a suceder en la palabra, sino más bien sobre dos cuestiones que constituyen desafíos de cara a la implementación de este expediente electrónico del cual estaba hablando el doctor Carniel, que al finalizar este periodo de transición del que habla el propio código en una de sus disposiciones transitorias. Disculpe, ¿Perdón? doctor. Sí. Ali, no podemos visualizar, doctor, su PowerPoint. No sé si... Pero todo congelado, por favor, fíjese si lo puede movilizar. Fíjate el audio. A ver, un momento. Voy a compartir entonces mi escritorio. Así quizás sea mejor. ¿Pueden verlo? ¿Lo pueden ver? ¿Hola? Todavía no. Todavía no. Ahora sí, Ahí doctor. sí, lo estamos viendo. Bien. Ingeniero Carniel, por favor, apague su audio. Bueno, los desafíos del expediente electrónico básicamente, o sea, son muchos, pero yo seleccioné por el tiempo que tengo solamente dos. Uno que tiene que ver con disminuir la brecha tecnológica y otro con pensar en digital. Como sabemos, estamos transitando ya la cuarta revolución industrial, es decir, no ya la primera que hablaba de la energía al vapor, la segunda que refería a la utilización de la electricidad, del petróleo, la tercera, la del siglo XX, de las tecnologías de la información y la comunicación y de la Internet, sino que hoy ya estamos en una cuarta etapa donde ya se habla de biotecnología, de nanotecnología, de inteligencia artificial, un montón de cuestiones donde ya quizás pierde, digamos, los contornos entre lo que es artificial y lo que es natural. Sin embargo, cuando hablamos de expediente electrónico, todavía nos estamos refiriendo a la tercera revolución industrial, a la tercera etapa dentro de lo que es la revolución industrial, de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque a nivel mundial todavía existe una amplia brecha tecnológica. Fíjense que el 53% de los habitantes del planeta no tiene acceso a un dispositivo con Internet. Y si bien en algunos países es mayor y en otros menores, en un promedio mundial, Argentina también tiene una importante brecha digital. ¿En qué consiste la brecha digital? En la diferencia que hay entre las personas que tienen acceso a la tecnología, ya sea a nivel geográfico, es decir, por la infraestructura del lugar, lo cual no solo significa acceso a la tecnología, sino también a Internet y a una buena velocidad de Internet, que permita, por ejemplo, actividades sincrónicas como la que estamos haciendo en este momento. También se refiere a la brecha material o de acceso, es decir, a los recursos, a los dispositivos, computadoras, tablets, teléfonos, laptops, y por supuesto también a Internet, con conexión y velocidad, de la misma forma que acabo de mencionar recién. Pero también refiere no solamente a tener una buena infraestructura en cuanto al lugar geográfico y de recursos, sino también se refiere a la brecha de uso. Es decir, aquellas personas que si bien tienen una infraestructura y tienen recursos, tienen dispositivos, tienen Internet, no lo saben utilizar o lo utilizan mínimamente, por eso también ahora se habla también de brecha de calidad de uso. Es decir, carecen de las competencias digitales básicas para poder hacer un buen aprovechamiento de la tecnología. Esto genera en determinada población una vulnerabilidad extra, que se llama vulnerabilidad tecnológica.
que es la que ocurre, por ejemplo, con los niños, las mujeres, las personas mayores, personas de bajos recursos, personas indígenas y de zonas rurales, algo que por ahí la justicia de paz nos toca muy de cerca, porque a sus factores de vulnerabilidad que presentan, se suma también esta vulnerabilidad tecnológica, esta falta de infraestructura, esta falta de recursos, o bien esta falta de alfabetización digital, es decir, de poder utilizar los recursos que nos brinda la tecnología. Si bien la brecha digital está en la agenda de las políticas públicas a nivel mundial y es algo que escapa a nuestra intervención como miembros del Poder Judicial, sí, en cambio, nosotros tenemos herramientas como para poder mitigar de alguna manera los efectos de esta brecha digital. Y nos lo da el propio Código Procesal. No voy a repetir lo que dijeron los colegas en la clase pasada sobre procesos con sujetos en situación de vulnerabilidad, pero básicamente acá tenemos una buena herramienta, el artículo 55, la utilización de la tecnología para poder disminuir de alguna manera esta situación y equilibrar, el artículo 1 que nos habla también de remover todos los obstáculos que sean posibles para garantizar a todas las personas una tutela judicial efectiva, el artículo 9 que habla de la adaptabilidad de las formas también de oficio frente a determinadas circunstancias, y acá la justicia de paz en realidad antes del código incluso, venimos de alguna manera, y sobre todo en la época de pandemia, venimos mitigando un poco la brecha digital porque ayudamos a la gente, por ejemplo, a digitalizar las cuestiones que se tienen que cargar el sistema, a establecer comunicaciones telefónicas con las defensorías, a participar de audiencias con los juzgados de menores, audiencias psicológicas que se han realizado a través de PsicoWebex, que la gente ni remotamente tiene la posibilidad de utilizar esas herramientas. Entonces, nosotros, de lo que nosotros dependa, y no solamente en colaborar con otras dependencias, también en los propios procesos que tramitan, por supuesto, ante nuestros estrados. Mitigar esta brecha digital es, en lo que de nosotros dependa, es uno de los desafíos que nos plantea este expediente electrónico cero papel al que aspiramos cuando finalice esta etapa de transición de la que hablaba recién el doctor Carniel. Y el otro desafío que les quería traer, en este caso tiempo con el que cuento, es el de esta disrupción, esto de cambiar el chip, de pensar en digital. Tanto en el código actual y el nuevo también incluso, y en la práctica de los tribunales, que muchas veces no está plasmada específicamente en una norma, estamos muy acostumbrados aún frente a la posibilidad de utilizar sistemas de gestión, que la tenemos actualmente, en paralelo con el papel, a trasladar al expediente digital las categorías del papel. Bueno, tenemos que empezar a modificar estas prácticas. El expediente cero papel requiere que pensemos en digital. Por ejemplo, hablar de devolver escritos o de hacer desgloses es algo que se corresponde con un expediente en papel. Se desglosan los escritos que están incorporados al expediente en papel. Quizá no tienen razón de ser en un expediente digital, o por lo menos por el alcance o de la manera que se realiza en el expediente en papel. El código también habla por ahí de presentación o omisión de copias, lo cual en un entorno digital no se entiende muy bien cuál sería la intencionalidad de tener que presentar copias de un mismo documento, que sí le justifica en el papel, porque siempre agregamos un original o una copia al expediente, y tantas copias para traslado como partes haya para que la puedan retirar. Pero en el papel, en el expediente digital, con que todos tengan acceso al documento, se puede, digamos, soslayar de alguna manera esta cuestión de las copias. Las copias en la cédula de papel también es algo que se puede, con la tecnología, o por lo menos pensando en digital, complementar, por ejemplo, con un vínculo, con un link que se pueda tipear en el navegador o con un código QR. Todo esto son ideas que yo estoy proponiendo. No quiere decir que esto vaya a ser necesariamente así. Con el cual se pueda acceder directamente a la documentación escaneada en el lugar en el que se encuentra, en el lugar digital en el que se encuentra.
También cuando habla de los medios alternativos a la cédula, por ejemplo, el acta notarial, la carta de documento, etcétera, habla de transcribir el contenido de las copias, cuando en realidad transcribiendo el link del lugar donde se encuentra almacenado, del lugar digital, por supuesto, sería más que suficiente. También habla de extracción de fotocopias de las causas que recibimos a defectum videndi, esos expedientes que mandamos a pedir, porque están relacionados con un expediente nuestro, pero solamente para visualizarlo. Y en esos casos, por ahí, con la lógica del expediente electrónico, no se entiende muy bien por qué necesitaríamos fotocopias del expediente, obviamente pensando ya a futuro con un expediente totalmente implementado de manera digital. La formación de legajos y carátulas provisorias también sería algo que desde la lógica digital no tendría por lo menos la funcionalidad con la cual fueron pensados, que es poder trabajar mientras tanto, mientras el expediente se encuentra en otra dependencia judicial. Con respecto a la utilización de la firma escaneada, sabemos que independientemente de la seguridad que pueda ofrecer el entorno en el cual se presenta ese papel que tiene esa firma escaneada, sabemos que no satisface los requerimientos que para la firma digital específicamente están contemplados por la ley 25.506. Algo similar podemos decir respecto de imprimir lo firmado digitalmente, lo cual no sirve a los efectos de validar la firma. No se puede validar una firma que esté impresa en un papel. Solamente se puede validar en el mundo digital, y no solamente validar la firma, también comprobar la vigencia del certificado de firma digital, que no es poca cosa. Y finalmente, la alusión a hojas. Esto tiene que ver con una práctica. Al momento de redactar las providencias, las resoluciones, las sentencias, estamos muy acostumbrados a remitir a hojas tal, fojas, como quieran llamarlo, como para remitir a un lugar específico del expediente. Bueno, el hecho de que no tengamos más hojas, cuando se implemente definitivamente el expediente papel, el expediente electrónico, que no tengamos más hojas a las cuales referirnos, vamos a tener que modificar la redacción y buscar otra forma de individualizar, por ejemplo, fechas, sumas de los escritos, etc. Y esta constituye una oportunidad inmejorable para desarrollar la creatividad. Y esto no lo digo yo. La gente que está en lenguaje claro es una de las cosas que viene proponiendo justamente en esto de que el lenguaje claro no solamente refiere a una cuestión léxica o gramatical de las resoluciones, las sentencias, sino que también hace al derecho ciudadano de poder encontrar fácilmente la información. Entonces, podemos implementar, por ejemplo, como ya no vamos a tener que imprimir más las sentencias y las resoluciones, porque el código expresamente dice que se llevan de manera digital y con firma digital, ya no tiene que seguir ese orden lineal, secuencial, propio de la lógica del papel. Acá se va a poder, por ejemplo, agregar hipervínculos de manera tal que uno haciendo clic en una palabra se abra un escrito de un abogado, un dictamen, se puede abrir incluso un video, recién decía el doctor Carnier que estaban trabajando para que se pueda abrir desde el propio sistema. O sea, esto de los hipervínculos hace que se pueda agregar a la sentencia directamente, sin tener que remitir a otro lugar del expediente, directamente haciendo un clic, poder visualizar las constancias a las cuales estamos haciendo referencia, también con hipertexto, con estas ventanas que se abren, y notas y citas en el propio texto, con lo cual también podríamos de alguna manera mejorar en el sentido de que limpiaríamos mucho la sentencia, que sabemos que gran parte de la extensión de nuestra sentencia y de nuestras resoluciones tiene que ver con esas citas que se hacen de doctrina, de jurisprudencia, que bien podrían ir como citas y dejar el texto simplemente los argumentos o los razonamientos propios de la sentencia. O también es posible agregarle un índice a esa sentencia para poder ir directamente con un panel lateral al lugar, a lo considerando, a la parte dispositiva, etc. Bueno, todo esto la gente, los expertos lo sabrán explicar mejor que yo, pero es una posibilidad que tenemos de poder innovar en este sentido. Pensar en digital. Sí, doctora, ya termino. Pensar en digital. Cambiar la forma en que nos vinculamos con el expediente.
¿Por qué? Porque decía Albert Einstein que no podemos pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si nosotros pretendemos hacer encajar en el expediente electrónico las categorías del papel, probablemente lo logremos, pero vamos a estar burocratizando el expediente electrónico. Y yo creo que esta no es la finalidad del legislador. La finalidad del legislador al instaurar un expediente electrónico es todo lo contrario. Es agilizar, es proveer a la economía procesal, a la rapidez. Y el maestro Mario Augusto Moreno, célebre procesalista argentino, con toda la razón, un visionario, dijo en su momento: si los operadores no cambian de mentalidad y se aferran a sus hábitos en la confortable rutina de lo establecido, que conocen y preservan contra viento y marea, ningún ayornamiento solo legal traerá beneficios. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Ledesma. Tenemos que cambiar la cabeza y abrirnos a los cambios. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Karina Barrios Olivo, secretaria del Juzgado Civil y Comercial de Corrientes. Doctora. Muchas gracias, doctor, por la presentación, por la invitación y por permitirme ser parte de toda esta actividad. Lo que vamos a hablar, o de lo que voy a exponer, tiene mucha relación con lo que dijo el doctor Ledesma. Esa introducción, a modo de introducción que él lo hizo, de cambiar de abrirnos al cambio y de poder flexibilizarnos con el expediente digital, tiene que ver no solo con la reforma que se establece en el código, sino con la forma de trabajo que tenemos actualmente, el ritmo de trabajo y la modernidad que nos impulsa la sociedad. Entre los primeros cambios que tenemos que tener presente con el expediente digital son la presentación de los escritos, las modalidades de la notificación de las resoluciones, la publicación de las distintas resoluciones, hasta incluso el final del proceso, que sería con la sentencia. En el medio de todo esto tenemos las audiencias, la digitalización de estas audiencias que quedarán incorporadas al expediente de tal manera que tengan acceso no solo las partes, que son las personas, el justiciable en sí mismo, sino los abogados, y poder hacer planteos más rápidos y las respuestas también más cómodas y rápidas por parte de la jurisdicción. Con respecto a las notificaciones, es donde más el código hace hincapié a la reforma y a lo que sería el expediente digital. La notificación automática, hasta hoy, y es automático Ministerio de la Ley, es la que se notifica los días lunes y jueves, que se publica una lista, salen las resoluciones a notificarse a las partes o a los profesionales, y la notificación por cédula, que es la excepción a casos puntuales, en el domicilio procesal constituido por el profesional, o bien el domicilio real denunciado por la parte. Estas notificaciones traen demoras, o sea, hoy vemos con la posibilidad de poder de agilizarlo, las demoras y los inconvenientes típicos a los que nos encontramos todos los días cuando vemos un expediente. Tenemos que fijar una audiencia, ponemos una audiencia dentro de un mes, porque la notificación tiene que llegar, la cédula tiene que llegar 3 días antes al citado. Esta cédula va a llevar un tiempo de notificación, si no se lo encuentra, se puede perder. Los cargos, si están bien hechos, si se firmó o no se firmó, trae algunas dificultades en el tiempo de celeridad, economía procesal y la administración en sí, control de la parte. Mientras tanto, el expediente está parado, sin movilizarse, y el justiciable esperando su turno a que el tribunal pueda dictar o dar un paso más adelante en los actos procesales. Entonces, uno de los cambios importantísimos que tenemos en esta notificación electrónica
es asimismo en la notificación automática, en primer lugar. Dice el código textualmente en el artículo 106 que las resoluciones judiciales dictadas quedan notificadas en forma automática los días lunes y jueves. Si uno de ellos fuese feriado, la notificación tendrá lugar al día siguiente hábil. Hasta acá estamos igual. No se producirá el efecto previsto en este párrafo cuando el expediente electrónico no estuviese disponible para consulta en línea, a diferencia de lo que tenemos hasta ahora, que es la consulta del expediente en la mesa de notificaciones, o en la lista, si el abogado no está en la lista de notificaciones. Es decir, que el secretario ya no va a tener que duplicar esta notificación imprimiendo la lista, donde están todos los abogados a quienes se les notifica alguna resolución judicial. Simplemente queda firme la notificación si se encuentra a consulta en línea del profesional. Esta es la primera de las diferencias en cuanto a las notificaciones automáticas. Y con respecto a las cédulas, que eran en soporte papel, a lo cual ya nos vamos a ir dejándolo, las mismas cédulas se traían retrasos con respecto a la forma de su presentación. O bien lo presentaba el profesional, la diligenciaba el profesional sin control de la jurisdicción, o bien lo hacía la jurisdicción o lo presentaba para control en caso de de la cédula ley, pero debía llevar el control del secretario, firma y después su diligenciamiento. Si bien, en realidad, el origen de esto debía salir ya desde el juzgado, era el juzgado quien debía hacer las notificaciones, las cédulas, por una cuestión de costumbre y la cantidad de causas y de trámites, faltas de tiempos del tribunal, se hizo una costumbre de que los profesionales realizaban el proyecto de cédula, se llevaba para control en el juzgado, se firmaba, se retira, se presentaba en la oficina de notificaciones y recién se daban por notificados. Hoy, al establecer la misma resolución automáticamente, tendríamos la posibilidad de redactar la cédula y ya notificarla al domicilio electrónico que debe denunciar el profesional, el abogado de la parte, o si fuese de las causas que se enumeran para la notificación en el domicilio real, se imprimirá, se notificará, estas son solo las excepciones, pero una vez que vuelva diligenciada, tendrá que digitalizarse, certificarse la digitalización por el secretario e incorporarse al expediente digital. Es decir, dejaríamos el papel automáticamente ya de lado y simplemente con dictar la resolución ya se establece la notificación. Estas notificaciones pueden ser por una plataforma, hoy, por ejemplo, que tenemos el fórum, por una plataforma propia donde se invita a los profesionales a denunciar su domicilio electrónico, no ya el domicilio procesal, y se incorpora, por supuesto, se debe denunciar el domicilio real. Esa notificación al correo electrónico puede ser por una plataforma propia que podrá estar relacionada con su correo particular a modo de aviso de que tiene una invitación, de que tiene una resolución o algún dato, algo para notificarse en la plataforma. Es lo que hoy estamos usando como en el fórum, con la diferencia de que todavía tenemos el fórum de modo electivo, digamos. Algunos pueden aceptar notificarse por fórum y otros no. Esto debería ser ya obligatorio con la denuncia del domicilio electrónico del profesional y darse por notificado. Lo mismo sucederá con la notificación automática. Se notifica automáticamente, se pone a disposición y si son de las resoluciones que establece el código que debe notificarse por cédula, se diligenciará la cédula a su domicilio electrónico. Con respecto a las notificaciones electrónicas, el código establece varios artículos, entre ellos el artículo 30, el artículo 31, 32, que habla de los domicilios electrónicos y el domicilio real y cómo serán este tipo de notificaciones, cómo subsisten. A diferencia
del código anterior que decía que el domicilio procesal subsiste hasta que no se constituya otro y se notifique por cédula el cambio del domicilio. Hoy basta con tener el mismo, mantiene ese domicilio si el abogado cambia, renuncia o notifica el cambio de correo electrónico, de domicilio electrónico, se hará ese domicilio. Si así no fuese, se tendrá por notificado automáticamente. Es decir, ya no existe el plazo de los 5 días para avisar y esperar que se presente un nuevo abogado o se denuncie un nuevo domicilio procesal. Simplemente, si no se denuncia un nuevo domicilio, se lo tendrá por notificado en forma automática. Con respecto a los demás artículos del código que establecen las notificaciones electrónicas, en la charla anterior había explicado las funciones del secretario, que es el que está obligado y el responsable de realizar las notificaciones por cédulas y de poner a disposición en línea el expediente que salga notificación, que tenga notificación automática los días lunes y jueves. Con respecto a la presentación, esto más o menos muy resumido por el tiempo a lo que con respecto a las notificaciones, que es uno de los temas más importantes que tenemos, tanto para los justiciables, el abogado y la jurisdicción. Con respecto a la presentación de escritos, la plataforma Forum en este caso, o la que se ensamble con el sistema Iurix, hace comunicación directa entre el juzgado, o sea, la justicia, y el profesional, que no solamente se le va a notificar lo que haya salido a resolución, sino que también por el mismo medio podrá presentar los escritos para tenerlo, o los petitorios para tener presente la jurisdicción y seguir la causa. El otro medio de notificación de un correo gratuito como Hotmail y Gmail, que hasta ahora todavía los pueden hacer presentándolos a los correos denunciados por los tribunales, también es un buen medio de notificación porque se denuncia el domicilio electrónico del profesional, pero no existe una interacción entre la justicia y el profesional. O sea, queda a medias esa notificación. El proyecto del que hablaba el ingeniero Carniel establece justamente el ensamble de este tipo de comunicaciones entre los correos de los profesionales y la jurisdicción. Por eso, repetíamos constantemente que es necesario que sea un solo correo, que pueda este correo electrónico, este domicilio electrónico del profesional, impactar en todos los expedientes, no solamente en las causas que se establecen en un juzgado en particular, sino que sea realmente que funcione como hoy se constituye el domicilio procesal. Con respecto a la presentación de escritos, sería ese el medio. Hoy lo pueden hacer vía electrónica por correo a los correos de cada tribunal, personalmente en soporte papel, en mostrador de cada juzgado, o por Forum, cuando se hayan vinculado en Forum con el domicilio electrónico así denunciado. Vamos a tener una dualidad hasta ahora entre el expediente físico, el expediente papel y el medio electrónico. Pero a lo que vamos es al expediente digital. Entonces, una de las mejores formas es adaptarnos a esto y tener el accesorio del soporte papel hasta que nos podamos desprender completamente, como pasó en todo estado de reforma. Ya con el sistema Iurix usábamos libros enormes donde se asentaba un resumen de cada resolución, se incorpora el sistema Iurix, se hacen las resoluciones ahí, se impactan de esa manera, pero seguíamos con los libros de oficios y de cédulas. Hoy, ya hace unos años, nos desprendimos de toda esa doble registro y nos manejamos con el sistema Iurix. De la misma manera, vamos al expediente digital. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Qué cambio, ¿no?
Bueno, mucha carga para el secretario, también mucha responsabilidad. Hablen al micrófono, así los escuchamos todos. Sí, que es una carga especial de los secretarios de los juzgados, pero yo creo que va a ser mejor que el soporte papel en la responsabilidad, la notificación, oficios y cédulas. Las resoluciones deben estar notificadas casi inmediatamente. Exacto. O sea, es mucho trabajo, mucho cambio en realidad, porque el trabajo con el papel es mucho mayor hoy en el juzgado, en primera instancia sobre todo, que en forma digital. Lo hacemos en forma digital y nos damos cuenta de la celeridad y el tiempo que lleva hacerlo y realizarlo, notificar una resolución, que esperar el soporte papel. Es copiar y pegar nada más, ¿no es cierto? En cambio, en el otro hay que estar controlando el texto de cada notificación y eso complejiza muchísimo. Lo mismo con la notificación, tenemos que esperar la notificación automática, a veces los 3 días, que esto quede firme, recién ahí, hacer el proyecto, traen el proyecto, lleva mínimo 15 o 20 días. Que esto tendría que ser automático, se notifica, se pone a disposición del profesional, a la tarde el profesional si tiene que presentar algo lo manda por correo o el sistema de comunicación y ya se encuentra incorporado y los plazos se acortan y se acorta el trabajo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Barrios Olivo. Bueno, ahora vamos a escuchar al juez. No, doctor, recuerde primero la doctora Di Bernardo. Ah, cambiaron. Muy bien. Sí, cambiaron, doctor. Valeria Di Bernardo sobre la prueba. Muchas gracias, doctor. La escuchamos. Bueno, antes que nada agradecer a toda la comisión organizadora por generar este espacio y por haber confiado en que podemos llegar a aportar algo de todo este nuevo cambio. En primer lugar, a mí me toca hablar sobre lo que son las pruebas en documento en soporte distinto al papel. Sí tenemos que tener presente que el primer cambio que se tuvo en relación a la incorporación de estos medios tecnológicos lo trajo como consecuencia la pandemia. Es decir, la necesidad de digitalizarnos y de mantenernos a distancia implicó que de una u otra forma con lo que teníamos a mano empecemos como a echar a andar esta digitalización en cuanto a las pruebas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos documentos en soporte no papel, que también son llamados digitalizados o digitales? Ni más ni menos que a los mensajes que se envían por las diferentes aplicaciones de WhatsApp, a los mails, a las publicaciones que se hacen en las redes sociales, a los fotos y videos que son capturados no solo por los dispositivos celulares, sino también por las cámaras de seguridad, a la información que se encuentra contenida en la nube. Es decir, toda esta realidad informática nos rodea desde hace mucho tiempo anterior al código y no quiere decir que con la sanción y la puesta en vigencia de este nuevo código procesal recién se va a poder utilizar estos mecanismos. Estos mecanismos ya existían desde antes, la información se transmite desde hace mucho tiempo, de hace más de una década, a través de estos medios. Lo que pasaba es que no existía la regularización de ese mecanismo. Y esto es lo novedoso que trae nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que es uno de los pocos que tiene una tratativa específica en la materia en el país, lo cual nos enorgullece muchísimo porque nos hemos ayornado al cambio y lo hemos trasladado de una manera regular para poder garantizarle la previsibilidad a las partes en el marco del proceso. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta información? En primer lugar, no podemos separarnos del concepto de que esto es un documento. Como documento es creación del hombre. ¿Qué es lo que tenemos que acreditar con estos documentos? No es solamente la información que nosotros queremos darle al juez, sino además tenemos que demostrar en el marco del expediente cuál es el autor y el origen de esa información para poder transformar en auténtica esa información. Es decir, no rompe los parámetros clásicos de la prueba documental como la conocíamos hasta ahora. También tenemos que establecer cuál es el contenido, porque dentro de estos medios de comunicación o redes de comunicación hay mucha información y no todo está vinculado estrictamente a lo debatido en el proceso. Entonces, esta delimitación de cuál es el contenido vinculado también es algo que se debe realizar con este nuevo sistema.
Y por último, algo que si bien era utilizado en la prueba documental clásica va a ser trascendental en lo que es la prueba digital, es el hecho de la autenticidad de la misma, o la no adulteración o no alteración que se tenga en relación a los datos aportados en el proceso. ¿Dónde se encuentra regulado? Se encuentra específicamente regulado en los artículos 246 a 248. Son artículos muy amplios en los que por una cuestión de tiempo no me voy a expedir en detalle, pero sí voy a hacer referencia a aquellos puntos que son más novedosos o que van a implicar un quiebre o un cambio no solo en el pensamiento, como hablábamos previamente, del cambio del chip, sino también en la manera en la que vamos a trabajar, tanto de uno como del otro lado del mostrador. El artículo 246, que es el que regula el ofrecimiento de estos medios de prueba digital, establece de que, independientemente de ofrecerlos, es decir, ofrezco en relación a la acreditación de la existencia de un hecho, la red social, el mail, el celular, etcétera, etcétera, tengo que además identificar si es que tengo acceso a una información, por ejemplo, afirmo y alego en alguno de los escritos postulatorios de que el demandado se encontraba en un determinado lugar, en un día determinado, realizando cierta acción, lo cual podrá verificarse a través de, por ejemplo, un video. En ese caso, la parte que alega o afirma una determinada circunstancia, de hecho, que se encuentra verificada por un soporte digital, tiene que informar en el marco de la propia demanda cuál es el mecanismo que tuvo para obtener esa información. Y esto está íntimamente ligado con lo que vamos a ver como dentro de las funciones del juez. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo llegó a ese dato? Si es por una actuación propia, por un conocimiento a través de organismos externos, como explicaba el doctor Carniel, etc. Y además de explicar por qué mecanismo accedió a esa información, también tiene que darle la pauta al juez de cuál será el modo que tendrá tanto el juez como la parte contraria para acceder a esa misma información, para ejercer el control de la prueba y, lógicamente, para la contraparte, la garantía de la bilateralidad propia de la defensa del debido proceso. Entonces, todo esto debe ser parte de lo que hoy tenemos que analizar en cuanto a la demanda. Incluso será causales de las excepciones de defecto legal, porque si no entendemos cuáles son los mecanismos ni sabemos cuál es la fuente de la información, tampoco podemos ofrecer, por llamarlo de alguna forma, prueba de cotejo de esa misma información porque no surge de la demanda. Es decir, va a modificar la manera en la que los propios abogados deban redactar los hechos y explicitar de dónde obtuvieron esa información. No bastará con la mera afirmación del hecho. Sí hace una cuestión puntual que es, le da la posibilidad o habilita al que alegue ciertos mecanismos de acceso de que pueda solicitarle al tribunal la reserva de ese dato en concreto cuando esto afecte su intimidad. Pensemos que hoy todos manejamos información a través de lo que son nuestros teléfonos celulares o, por ejemplo, nuestros correos electrónicos, que tienen información que hacen, por ejemplo, el secreto profesional con otros representados o incluso la propia intimidad que nada tiene que ver con el proceso en el cual estamos ejerciendo la defensa. Entonces, en este supuesto le habilita a solicitarle al juzgado la reserva de ese dato. ¿Qué es lo que nos marca? Tengo que darle el dato al tribunal solicitándole simplemente la reserva, es decir, no puedo excusarme en no brindar el dato diciendo de que el mismo va a afectar mi intimidad porque esto es un requisito necesario para acceder al control de esa prueba. Esto es una cuestión absolutamente novedosa porque le plantea al profesional la posibilidad de poder demostrar sin que esto afecte los demás derechos y garantías con los que cuentan, no solo como sujeto, sino también en el marco del ejercicio de su profesión. Otra de las cuestiones que marca... Valeria, ¿podrías acercarte más al micrófono o acercar más el micrófono? ¿Ahí me escuchás mejor? Mucho mejor, sí. Perfecto, muchas gracias. Otra de las cuestiones que regula el artículo 246 es de que puede ofrecerse la fuente de la prueba y no la prueba en sí. Estamos acostumbrados generalmente a que se adjunte la documental, la foto, se solicite el informe. Y no hay que confundir.
¿Por qué? Porque cuando solicitamos una prueba de informes, nosotros le pedimos a esa base de datos una información específicamente delimitada. Por ejemplo, informe, el registro de la propiedad, quién es el titular registral de un inmueble. En cambio, acá lo que yo sé es dónde está la fuente de la información en la red social que pertenece a fulano de tal, pero yo no tengo un dato específico el que estoy buscando, sino que es un conjunto de información lo que hace a la demostración del hecho. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a hacer en el marco de la presentación de los escritos postulatorios es establecer cuál es la fuente de la prueba, pero no la prueba en sí. No voy a decirle al juez, traigo la red social, porque es imposible física y materialmente hacerlo. Tengo que indicar cuál es la fuente para que a partir de ahí sea el punto de partida para poder realizar las pruebas pertinentes para verificar esa información. Tengamos en cuenta que siempre que hablemos de prueba digital, siempre vamos a estar hablando de pruebas complejas. Complejas no por lo dificultoso, sino porque necesitan de varios medios probatorios, muchas veces para acreditar un solo hecho. Otra novedad es que esta posibilidad de ofrecer o de establecer cuál es la fuente puede hacerse de manera oficiosa. Es decir, el juez puede, tomando como pauta algún dato o alguna información que surge de los escritos postulatorios, oficiosamente ordenar que se realice algún medio de prueba, por ejemplo, una pericial, sobre determinadas fuentes. Y esto adelanta lo que estábamos acostumbrados como las medidas para mejor proveer en una instancia previa al dictado de la sentencia, después de los alegatos. Esto nos traslada a una instancia inicial. O sea, cuando el juez advierte de la lectura de la traba de litis, es decir, escritos postulatorios, cuál es la plataforma fáctica y que no fue ofrecida por las partes un mecanismo tecnológico como ser realizar la pericia sobre los celulares, él de manera oficiosa podrá realizarla en esta instancia inicial y no ya cuando tenga que dictar sentencia por falta de información. Esto también es novedoso y rompe totalmente el esquema de pensamiento del proceso hasta hoy vigente. Por otro lado, también pueden ofrecerse dictámenes que fueron realizados sobre, por ejemplo, pericias realizadas sobre los celulares, pericias realizadas sobre correos electrónicos, que son previas al proceso, es decir, extrajudicialmente e incluso con anterioridad a lo que es la instancia de iniciar la acción, o sea, de interponer la propia demanda. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Si bien en este sentido no hubo un control de la contraria, porque se hizo extrajudicialmente y previo a lo que es la iniciación del proceso en sí, nos va a permitir a nosotros sobre la pericia habilitar a la contraria que interviene en el proceso a realizar los mecanismos que sean pertinentes, no solo para verificar la veracidad de ese dictamen, sino para también verificar la autenticidad de la fuente sobre la que se basa ese dictamen. Pero sí nos simplifica un paso que es el de realizar una nueva pericia. Nada impide que la contraria pueda solicitar una nueva pericia, pero si verifica la veracidad del dictamen y la autenticidad de la fuente, será súper abundante realizar una nueva pericia. Esto también es novedoso porque simplifica lo que es el trámite del proceso en sí y del tiempo que implicaría el periodo probatorio. El código, en esto coincido con el doctor Ledesma cuando algunas cuestiones tienen un resabio de lo que es el expediente escrito, establece para las partes la obligación de adjuntar una copia digital de los documentos ofrecidos. En este caso nos queda la duda de cómo van a adjuntar digitalmente. No estamos seguros de que todo lo que sea en soporte papel irá escaneado y transformado en PDF, pero ¿qué pasará con las fotos? ¿Qué pasará con los videos? Por el peso que tienen, el peso en cuanto a volumen y capacidad del sistema, entendemos de que tendrá que adaptarse el IURIX a este soporte, que también fuimos informados por el ingeniero Carniel que esto es un plan de acción que se va a hacer en el marco de este nuevo proceso. Pero además pensemos en el traslado de lo que hablaba la doctora Karina, en el traslado a la contraria para poder contestar la demanda en base a esa prueba digital. Entonces volvemos a la ordinarización de grabar un CD, ponerle un pendrive, decirle que venga hasta el juzgado para poder entregar. O sea, volvemos a lo ordinario. Pensamos que para poder
estar del lado del expediente digital, tendría que habilitarse ni más ni menos en el marco de lo que es la demanda, un link de acceso, como explicaba el doctor José, en el que hagamos un clic y nos remita a una nube que todavía no está pensada desde el punto de vista organizacional del Poder Judicial, pero podrá ser la nube particular del abogado que la presenta, habilitando el acceso a el correo electrónico, por ejemplo, denunciado por la contraria. Que entonces en ese caso se suspenderán los plazos del traslado de la demanda hasta tanto se tenga acceso a esa información, o se informará en el mismo marco de la notificación el link donde se encuentra esa prueba documental. Entonces, esto nos llevará a que realmente el expediente sea absolutamente digital y la prueba digital entre de esa manera y no se ordinarice una vez más. Otras cuestiones establecen de que cuando se ofrece la producción de ciertos registros, como ser los videos y las fotos, el propio código en el artículo 246 establece que estos se podrán reproducir en el marco de las audiencias, esto es, declaración de parte, testigos y peritos. Y aquí hay que hacer la salvedad de que esa reproducción que se haga no es como una ayuda a memoria al cual debe consultar el declarante, sino que es un mecanismo que se puede utilizar también ¿para qué? Para verificar la autenticidad. Si yo soy parte y se alega que yo soy la persona que está en esa fotografía, con la sola exhibición, reconocimiento o desconocimiento, estaré dando una pauta para la verificación de estos medios. Lo mismo sucederá con los peritos. Si yo realicé un examen pericial extrajudicial, bastará con que yo llame a audiencia al perito para que pueda explicar o que pueda dar fe del contenido de ese dictamen. Entonces, está pensado, es muy sano desde el punto de vista que utiliza y maximiza lo que es la utilización del sistema del proceso por audiencias, ya no solo para la mera toma de las declaraciones, sino también como un soporte más para la veracidad de los documentos o de los documentos digitales propiamente dichos. Lógicamente, como contrapartida, el 247 habilita a la contraria a hacer los mismos ofrecimientos que tiene el actor, pero le impone la carga de que debe expedirse afirmativa o negativamente sobre todos aquellos documentos donde se dice que ha intervenido de manera personal y directa, bajo percibimiento de tenerlos por reconocidos. Pero sin embargo, al final, concluye diciendo de que, salvo que de las pruebas producidas, se concluye lo contrario. ¿Esto qué implica? Que el hecho de que no los haya reconocido expresamente no implica ni sustituye la obligación de la parte que afirma los hechos alegados y comprobados por esos medios digitales que se realicen las pruebas pertinentes para su verificación. Entonces, en este sentido, esta presunción en su contra será meramente como una conducta procesal, pero no va a suplir la necesidad de la actividad probatoria. Por último, el mismo del artículo 247 concretamente le establece esta carga, y pensamos que es como también abundante, que debe hacer lo mismo cuando se hable de imágenes en fotografía o en video donde se alegue que es la parte contraria. El juez, conforme al artículo 248, tiene amplias facultades. En ese sentido, establece la facultad tiene el deber de guarda y conservación y producción de la prueba, pero él puede establecer las condiciones en las cuales se va a exponer y se va a examinar esa información por las partes. Cuando no esté determinado por ley cuál es el mecanismo, o sea, el medio de prueba, puede establecerlo de manera oficiosa, puede solicitar de manera oficiosa la producción y comprobación de las pruebas, es decir, se dio en una figura de un juez mucho más activista, rompiendo el esquema del sistema dispositivo de que el proceso es una cuestión de parte. Y así lo dice, si entendemos en la totalidad del Código Procesal, que en el artículo 233, así lo establece que cuando haya medios de prueba no previstos, se aplicarán por analogía los que están regulados o conforme lo establezca el juez. El juez es un protagonista y es director del proceso. También le impone esta obligación cuando, ya lo dijo el doctor Ledesma, en el artículo 9, en cuanto a la adaptabilidad de las formas, y en el artículo 10, cuando habla de colaboración procesal, no solo le impone a las partes y al tercero, sino al propio juez, que coayude a llegar a la solución del proceso. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que va a haber?
Va a haber un cambio. Por un lado, las partes deberán de dejar de ofrecer la típica prueba ordinarizada como eran las capturas de pantalla de las celulares, las capturas de pantalla de las redes sociales certificados por escribano público. Eso tiene cero validez. El escribano no verifica ni la autenticidad, ni el contenido, ni la alteración de la fuente. Deberán informar cuál es el correo remitente, cuál es el correo que lo recibe, cuál es el contenido y a partir de ahí realizar todas las pericias que sean necesarias para su comprobación. Obviamente que se echará mano de organismos externos como son el ENACOM, las empresas telefónicas, o sea, hay un trabajo de mucha logística más allá de lo que es la infraestructura del Poder Judicial. Por otro lado, tenemos un juez que va a tener que cambiar la cabeza, la manera de pensar, un rol mucho más activista, va a tener que tener mucha capacitación y actualización, no solo en cuestiones de derechos, sino también de tecnología, porque para poder proponer algo de oficio, primero tengo que saber cómo trabaja esa tecnología. Y además tiene una función que es fundamental, que si bien el código no lo dice, es en cuanto al manejo de los datos sensibles. Pensemos que cuando accedamos a información, por ejemplo, a una red social o a los correos electrónicos o al dispositivo celular de un profesional o de la parte, en este caso tenemos que los jueces tienen la obligación de filtrar qué cuestión está vinculada a la causa y ponerla a disposición de la contraria y lo demás hacer la reserva pertinente a disposición del interesado para su oportuna destrucción. Esta cuestión de los datos sensibles no hay que dejarla pasar porque la búsqueda de la verdad de los hechos no habilita a violar este derecho fundamental de las partes. Entonces, si bien hoy el Poder Judicial no cuenta dentro de la estructura de lo que son los peritos con peritos específicamente especializados en informática, pensemos que esto es el próximo paso a seguir. Pero hoy con lo que tenemos podemos echar mano de lo que conocemos como la Unidad Fiscal de Investigación Estratégica, que es la UFI, que si bien depende del Ministerio Público Fiscal, presta colaboración a todos los órganos judiciales más allá de lo que es el fuero penal, porque está pensado que la UFI trabaja solo para el fuero penal y esto no es así. Tienen personal capacitado, tienen las herramientas suficientes, es decir, que estamos en condiciones de poner en marcha toda esta actividad probatoria. Y cuando no tengamos, podemos pensar incluso, como decía también José, podemos ser innovadores a la hora de dictar sentencia y también podemos ser innovadores a la hora de establecer los mecanismos de prueba y, por ejemplo, echar mano de profesionales externos al Poder Judicial, externos a la UFI, por ejemplo, un especialista en informática que trabaja en un instituto privado. Siempre y cuando se garantice el control de la prueba y la bilateralidad, no hay obstáculo para eso. Entonces, pensemos en esto. Y para parafrasear, pensemos de que hasta hace un tiempo atrás todo esto nos parecía una novedad y sin embargo hoy hemos llegado a una nube, así que creo que la implementación de este código no es un sueño imposible. Y me quedo con una frase que dice que todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero para eso hay que empezar por uno mismo. Enhorabuena, nos han mandado a cambiar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a seguir invitándola a participar en todos estos temas. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Saade, juez civil y comercial número 1 de la ciudad de Goya. Lo escuchamos, doctor. Buenas noches. Para mí es un privilegio y desde ya agradecido por esta oportunidad que nos brindan de poder capacitarnos, de poder intercambiar ideas. Felicito a los anteriores disertantes por la claridad. Voy a intentar en este tiempo, como bien dijo José, un poco breve, pero tratar de exponer ideas también o compartir algunas ideas que tengo. Gracias al doctor Rey Vázquez, a usted, doctor Seman, y al doctor Nis como coordinadores, al doctor Espanceli también, y al doctor Chaín. Y acá tenemos ya el mallete de la justicia que nos han obsequiado para todos los jueces de la ciudad de Goya. Los saludo también a ellos, a Lina que nos incentivó en esta tarea, y quiero extender el agradecimiento al doctor José María González también que colaboró conmigo en poder compartir con ustedes esto. Tenemos que estar pensar esto, el ecosistema en el cual nosotros como jueces nos movíamos hace muy poco tiempo atrás.
nos relacionamos con la prueba a través de la prueba documental, que es la que se producía en formato papel y se lo sigue haciendo, a través de la prueba de declaración de testigos por la inmigración en forma presencial, o también la declaración de parte confesional, o con los peritos, médicos, psicólogos, contadores, y acá va con el vértice inferior derecho, es lo que yo busqué como una imagen de expresar el reconocimiento judicial o la inspección ocular. Ese es el ecosistema en el cual como jueces nosotros estamos habituados, y de hecho muchos todavía están en este tiempo. Pero la realidad del ecosistema cambió, hoy se ha ampliado los medios de aprobar también. Como bien decía Valeria, hay otra forma de obtener la fuente para incorporarla al proceso a través de los medios, y así hoy nadie puede negar que nos relacionamos con el cajero automático a través de un PIN, que también en muchas jurisprudencias es comparable a una firma electrónica, la notebook, la tablet, los smartphones, que también son soportes informáticos que contienen información que pueden ser muy útiles para ser incorporadas al proceso y para descubrir la verdad de los hechos controvertidos. Y también las páginas o los servidores de Internet como Facebook, como Instagram, la mensajería instantánea como WhatsApp, el correo electrónico, que ya lo vimos incorporado hace un tiempo atrás dentro de la legislación procesal, y que hoy cada vez más es útil y ya es como un domicilio más, el domicilio electrónico a través del correo electrónico. Twitter, y también, ¿por qué no? Hoy ya tenemos que pensar en los drones como también ese soporte informático para proveernos información para resolver mejor y obtener una sentencia más adecuada a la realidad en base a lo que las partes alegan como hechos en su demanda y su contestación. Así, nosotros también tenemos lenguaje nuevo al cual tenemos que empezar a habituarnos. Ya no es solo lo que es hardware o software, sino también el hardware como el soporte físico, el software como la parte lógica de la computadora, la información que se puede, la tiene la computadora y la provee el usuario, también el usuario mismo, pero aparecieron otros términos que hoy tenemos que habituarnos, como la evidencia digital, como la huella digital, como el lenguaje digital, como los datos biométricos a través del pulgar o a través del ojo, el iris, la firma electrónica, la firma digital, al cual tenemos que ir acostumbrándonos. También factura electrónica, pagar electrónico, cheque electrónico, que van a ser, con lo cual tengamos que resolver nosotros al momento de dictar justicia. Hasta aquí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, doctor. Perfecto. No sé qué pasó acá, que se me achicó la pantalla. Un momentito, por favor. A ver. Bien, acá ahora se volvió. Disculpen la interrupción. En el año 1986, Naciones Unidas hizo un dictamen en el cual consideró los obstáculos judiciales en la recepción de valor probatorio de los documentos electrónicos. Consideró tres aspectos. Uno, que el juez que poco comprende la tecnología, el poco conocimiento de la tecnología, lleva a la desconfianza. Y es muy probable al rechazo del documento electrónico como prueba. También la posibilidad de contaminar los datos de la información que pueden proveerse a través de documentos electrónicos que pueden inducir al error. Y la fácil modificación en aquel tiempo de los registros informáticos, lo que le daba poca confiabilidad a los documentos electrónicos. En consecuencia, era más confiable el papel, era más seguro el papel que el documento electrónico. Esa realidad hoy ha disminuido, no digo que no hay que ser prudente, pero ha disminuido por los medios, que también, así como existe la tecnología, existen medios para descubrir la verdad. Y entrando ya en el análisis del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, encuentro algunas pequeñas contradicciones, quizás porque quedó en el copia y pega, si bien todavía mantiene un poco la papelización, apunta a la despapelización. Y en el artículo 100, que autoriza a presentar electrónicamente los documentos, también dice que el original se presentará en el caso de que el juez lo requiera. Entra en contradicción con el 237, que en la última parte dice que quedarán los originales en la sede del juzgado hasta la oportunidad de la audiencia preliminar, en la cual se dispondrá su devolución en cuanto no hubiere controversia sobre los mismos. Entonces, ¿requerimos o no requerimos? ¿Presentamos o no presentamos? Yo particularmente en este tema de la digitalización no lo recibiría y le diría a la secretaria no lo haga, y por supuesto sacar el papel del juzgado habilitaría, digamos, a que nosotros podamos trabajar mejor y apuntaría a la digitalización del expediente. El otro aspecto que me hace pensar, y no quiero agregar mucho a lo que fue muy clara Valeria, es
cuando el juez tenga que fijar las condiciones del examen de los documentos electrónicos digitales. Tener mucho cuidado, es una prueba novedosa, es una prueba que va a requerir pautas diferentes a las normales. Creo que vamos a tener que trabajar en protocolos para ver cómo cuidamos la cadena de custodia para garantizar la integridad del documento. Entonces, también modelo de proveído diferente al resto es lo que nos habilita el artículo 248. Creo que a los jueces nos va a hacer trabajar más en coordinación con los peritos informáticos sobre este tema. Sí me llamó la atención este tema de alegar y proponer en lo que al derecho corresponda, cómo tenemos que llegar al momento de compatibilizar entre el momento del examen, que las partes pueden alegar algo más, y también la adaptabilidad de las formas, y también el tema de la preclusión procesal. Porque, como si ya tuvo la oportunidad el actor, al presentar la demanda y correr traslado, el demandado tuvo la oportunidad de controlar la prueba y contestar, y a su vez el actor tener el documento electrónico y también controlar la prueba. Este es un plus que se le da en esa oportunidad en que el juez pueda proveer la prueba electrónica. Eso es algo que también tenemos que ir trabajando al respecto y que creo que nos da la facultad ese principio de adaptabilidad de la forma que el código lo estipula. Voy a ir un poco más rápido. Sí considero a tener en cuenta la prueba anticipada electrónica como forma de preservar la prueba. No hay un artículo específico en el código, pero sí entraría por esta regla general, que las partes pueden solicitar las medidas que consideren pertinentes para preservar la prueba, más que son pruebas que son muy fáciles de perderse. Es fácil que un soporte informático tenga un virus o alguien con un suprimir directamente elimine la prueba. Entonces hay que tener si bien mucho cuidado, también no hay que dejar de considerar que se pierde fácil este tipo de pruebas como son las electrónicas. Entonces, hay casos en el cual el que lo pida tendrá que decir y acreditar la existencia de un peligro real y actual sobre la integridad de la información alojada en los registros informáticos o electrónicos que puedan modificar o alterar si le espera el momento pertinente. Y que esa prueba es fundamental y es esencial para acreditar la verdad de sus hechos. De eso va a depender, y por supuesto de una buena fundamentación y de criterio judicial, de cautela, para no afectar o ponderando el derecho a la propiedad o el derecho a la intimidad o el principio de igualdad que las partes tienen que tener en el proceso. Hay antecedentes respecto a la prueba anticipada, para qué casos se podía usar. También puede ser el reconocimiento judicial virtual, que en el Código Procesal no dice nada respecto a la prueba electrónica o al reconocimiento que el juez puede hacer, incluso de una página web, si se lo pide y se fundamenta la suficiencia y el momento para hacerlo. Acá hay jurisprudencia que la voy a compartir con ustedes a través del material que te demandé a Lina. No me quiero detener mucho, pero hay jurisprudencia que se ha podido a primera vista disponer y para evitar que se pierda la prueba electrónica en el caso de familia, en caso de derecho laboral también, que ustedes van a poder tener acceso con la presentación. El otro tema que no está incluido como prueba anticipada, que me pareció un poco, pensé en eso, pero después está dentro de las reglas generales, es el tema de secuestro de soportes informáticos en poder de la contraria. El artículo 138 lo permitiría con los recaudos y con una realidad. Por más que uno pueda pedir secuestro, no hace falta secuestrar el soporte informático para poder obtener la información que está inmersa en ella. Uno la puede hacer en el mismo lugar donde se encuentra el soporte informático y a través del peritaje obtener la información que se necesita para poder incorporarla al proceso y para poder esclarecer la verdad del hecho controvertido. Aquí tienen el ejemplo en el cual se ha podido realizar de esa manera y no hace falta el desapoderamiento material de los soportes físicos que contienen datos, sino solo resguardar la evidencia digital. Hoy se puede obtener copia de alguna manera para poder ya tener la prueba y la evidencia cuidada para el momento de dictar sentencia. También les voy a compartir jurisprudencia y también doctrina respecto al tema para que ustedes lo puedan tener en su poder. Y el tema fundamental, ¿cómo apreciamos la prueba electrónica dentro del contexto probatorio al cual estamos acostumbrados? Y tiene que ser apreciada, como dice el 236, en forma muy clara, en conjunto y de acuerdo con la regla de la sana crítica. Y si es una prueba decisiva,
la jurisprudencia en este aspecto la considera en el contexto de la totalidad de pruebas, no como una prueba decisiva para poder resolver la cuestión. Hay un caso de un comisionista en el cual él solicitó una suma de dinero que no se le había abonado. En primera instancia se hizo lugar parcialmente al reclamo, apeló y la Cámara le hizo lugar porque consideró los mensajes de WhatsApp que intercambiaban las partes dentro del otro cúmulo de pruebas que se había producido. O sea que esa es la manera más en este contexto, y siempre y cuando no haya otra evidencia que pueda ser, en el cual el juez se pueda también fundamentar para poder admitir la demanda o eventualmente, si no, rechazarla. Bueno, aquí tengo algunas fotos. El de la izquierda, aunque parezca un casting para la serie Peaky Blinders de Netflix, no es así. Este fue un reconocimiento judicial que nosotros hemos hecho. En el año estamos realizando 18 reconocimientos judiciales, independientes de las audiencias preliminares que ascienden a 36 y finales de 33. Y habíamos ido al campo y habíamos llegado, era una servidumbre de tránsito, pero lo que quiero es recalcar la importancia de la prueba electrónica incorporada, mal incorporada en este caso, pero que puede servir para por lo menos conciliar a las partes. En el caso concreto, después de haber ingresado al campo, siempre los jueces de la oralidad buscamos acercar a las partes, a que se vengan a una conciliación, no importa si estamos en el despacho o estamos en el lugar donde hacemos el reconocimiento judicial. Me acuerdo que ese día, anécdota de por medio, estaba yo tratando de explicar a las partes los beneficios de la oralidad que ya lo había hecho en la audiencia preliminar, cuando siento que me tocan el costado del hombro y veo que la secretaria, yo estoy entusiasmado y las partes atentas y los abogados también, y me dice, doctor, un perro le está por morder, se está por generar una riña ahí, y yo tuve que suspender la audiencia por causa del perro. No tuvo, si ustedes me dicen, ¿en qué pensaste en lo jurídico? Que suspender la audiencia de conciliación porque es una tutela preventiva del daño. No pensé en eso. Me alejé de eso y seguí adelante, más después del peligro pasado, seguí adelante con la instancia conciliatoria. A eso nos ponemos, doctor Seemann, así que por favor, tanto los jueces de Pablo que hacemos reconocimiento judicial, sigan pagando el seguro de accidente, porque si no vamos a tener mordida de perro en cualquier momento. Pero bueno, es una broma nomás. La prueba, ¿cómo la consideramos? En ese momento había una fotocopia satelital del campo, en el cual se veía bien el titular del punto dominante y del punto sirviente. Era una prueba que fue mal incorporada porque era una copia impresa. Si se va a ofrecer una prueba de ese tipo como documental con la demanda, tienen que también ofrecer reconocimiento judicial, si obtuvieron a través de una página web, por lo menos la dirección o el link, de tal manera que nosotros podamos reconocerlo y poder incorporarlo como una evidencia de más peso en el proceso. Pero como esto era una prueba que presentó una parte, la otra no dijo nada y servía a los fines de la conciliación, me gusta el término que usa la Cámara del Superior, casamos el expediente. Bueno, casé el expediente que lo tenía a mano, le dije a las partes, acá está el mapa satelital, ¿no le parece a usted que esta es la mejor vía para poder llegar hacia adelante, hacia la salida? Y hubo un principio de acuerdo. Entonces tenemos que apelar a todo lo que tengamos para conciliar y también para después eventualmente dictar sentencia. Del lado de la derecha está el caso de Santo Tomé, del basural, que se usó dron. Los jueces con un buen criterio de apertura usaron dron para poder tener una evidencia más en el reconocimiento judicial y lo hicieron y les sirvió. Lo hicieron a través de un particular incluso. Hoy se pueden usar drones para, por ejemplo, en los procesos sucesorios, poder reconocer la cantidad de animales que están en un campo y poder identificarlo. En el caso de Santa Lucía hubo una situación en la cual se usó drones también para poder identificar ocupantes, que eran una gran cantidad en un terreno municipal, y no solo sirvió para ubicarlo con fotos y saber la cantidad en base a las casas, sino geolocalizarlo con coordenada y todo, para eventualmente después, si había otra gente que ingresaba, se podía separar quiénes estaban del momento que se hizo el acta de constatación judicial y quiénes ingresaron con posterioridad. Y ya termino con esto. El Código Procedimiento Civil y Comercial es innovador. Como decía bien Valeria, da la posibilidad a los jueces, los cuales no tenemos que cerrarnos, tampoco ir al otro extremo de hacer lugar a todo. Hay que ir con cautela, hay que ir con prudencia, hay que también tener en cuenta que hay que trabajar con los expertos en estas áreas, que son los peritos en informática, y también dejarle este pensamiento. Pues hay
un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando está uno en apuro. Es para ir despacio, pero para no cerrarse ante esta posibilidad que tenemos para dictar sentencia acorde más a la realidad y obtener a través de estos medios electrónicos de prueba mejor información o de mejor calidad para resolver mejor. Muchas gracias. Excelente, muy bien, doctor, pero usted está cubierto si le pasa algo con una ART. Estamos todos los operadores del Poder Judicial cubiertos. Tanto los jueces de paz, doctor, doctor Podestá, doctor, el del nombre que es difícil de pronunciar, y todo lo que hacemos de conocimiento. Pero de verdad, muchas gracias, doctor. Siga haciendo las inspecciones, que si le pasa algo hay cobertura acá. Si era una broma, doctor. Muchísimas gracias a todos, gracias al ingeniero Carniel, a los doctores Ledesma, Barrios Olivos, a Ade y la doctora Di Bernardo. Muy buenas las charlas y conferencia del día de hoy. Y Alina, hacemos la invitación para el lunes 4, pasamos a 4 de octubre, se nos va el año. Pasamos al 4 de octubre. Así es, doctor. El 4 de octubre vamos a tener la exposición de la doctora Borgo y de la doctora Soba, ambas de la ciudad de Santo Tomé, y van a hablar la doctora Borgo sobre las diligencias preliminares, la preservación y la producción anticipada de pruebas, mientras que la doctora Soba va a entrar en el tema ya de los procesos, los distintos tipos de procesos en el ordenamiento procesal. Recién a un mes de comenzado este ciclo de exposiciones vamos a empezar a hablar de los procesos. Así que yo quiero felicitar a todos los que hoy estuvieron exponiendo. La doctora Valeria Di Bernardo, la verdad que excelente su exposición, la del doctor, bueno, de todos, ¿no? Hablo de la practicidad, de cómo nos movilizaron en pensar en lo que van a ser el futuro, así que ya fue más a la práctica, digamos, ¿no? Eso nos convoca a todos. Y muy bien la frase del doctor Saade, de que el desconocimiento también lleva a la desconfianza, y que gracias a Dios estamos superando eso, ¿no es cierto? Porque es lo que se viene. Y vamos a aprovechar al doctor Parra para que, no sé si nos cuente si ya está habilitado el listado de peritos informáticos dentro de la Secretaría Administrativa. No sé si es usuaria, doctor, perdón. Sí, está dentro de la Secretaría Administrativa. No existe un estado específico, pero sabemos que se pueden recurrir a profesionales que tengan una actividad cercana a esa. Podrían ser peritos contables u otros que tengan alguna relación. De esa manera se podría solucionar ese faltante, pero por supuesto... Quizá es tiempo de habilitar, digamos, un listado que corresponda a peritos informáticos, ¿no es cierto? Así como están criminalísticos, contables, médicos. Claro, ingenieros, esos están habilitados. Entonces, claro. A la cercanía de la actividad se podrían, pero sí, habría que habilitar uno específico, eso sería importante a partir del nuevo código. Exactamente, está. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la participación, gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta tarea y en este aprendizaje. Así que muchísimas gracias, nos vemos el lunes, Alina. Si Dios quiere, doctor, el lunes. De semana, chau, chau. Igualmente para todos y a descansar. Muchas gracias a todos,